escuchando, sí. Bueno, ¿tenemos un nuevo Vicentín con Edesur o es una discusión que se da en realidad cada vez que hay cortes, todos los inviernos, todos los veranos, ya estamos acostumbrados a la Argentina? Sí, una cosa no quita la otra. A que estemos acostumbrados a este tipo de, por lo menos, de discursos públicos, así como muy beligerante contra alguna empresa privada, especialmente de servicio público, es algo a lo que nos hemos acostumbrado, digamos. Y eso no quita que... Porque los cortes son reales, vamos a decir, ¿no? Bueno, depende de los lugares y hay que establecer un poco qué es lo que está sucediendo. En algunos lugares sí, que tiene que ver con un cambio también, no te olvides que cambió también el consumo de los hogares. A partir de esta pandemia. No solamente hubo, digamos, cambios en las conductas, sino también en las conductas de consumo. Y obviamente, en pleno invierno, con frío, digamos, hay los sectores, no te olvides que los sectores más vulnerables tienen menos infraestructura para la calefacción y recurren siempre a la energía eléctrica y, bueno, obviamente producen cambios en el consumo. Pero vos sabés que esta metodología incluso nos produce cambios a nosotros en nuestra sección. Y me es medio difícil pasarte los apuntes, pero te traje un gran audio, a falta de apuntes, para que escuchemos qué decía De Vido en una entrevista que dio desde la cárcel, donde él da algunos detalles como para no perder referencia de qué es lo que sucede y de qué es lo que sucedió. ¿Cuándo es esto, Diego? ¿De cuándo es este audio? Este audio es, creo que de hace un par de años, cuando él estaba detenido. Ok, sí, sí, 2017, 2016. Exactamente, y es una entrevista que da desde la cárcel. Creo que es a Daddy Brieva. Si Fede la tiene, dale, lo escuchamos y seguimos un poco con este tema. ¿Alguna vez se pensó en estatizar Edenor y Edesur, como fue el caso de YPF? Sí. El 14 de enero del 2014, yo tenía preparado sobre el escritorio la nacionalización, la intervención y luego nacionalización de las dos empresas y no se llevó adelante. Y, perdón, debido... No voy a decir por qué. Es una asignatura pendiente. Nacionalizamos el espacio radioeléctrico, nacionalizamos el correo, nacionalizamos aerolíneas, nacionalizamos YPF, nacionalizamos Agua Argentina y quedó eso, faltó. No alcanzó el tiempo. 12 años es mucho tiempo, pero es muy poco para hacer tanto. No tuvimos tiempo, Mike. Pero, Diego, ojo, acá De Vido no tiene ningún predicamento dentro de este gobierno. Y después la otra duda que me quedó es por qué no, viste que dijo, me voy a reservar la razón por la que no hubo estatización. Obviamente no la sabemos, ojalá quizás la cuente ahora, pero lo real es que volvemos a este tema y es interesante, digamos, primero establecer alguna diferencia con Vicentín. Yo te pongo un ejemplo, ponele. Una cosa muy distinta es que vos quieras sacar de un digamos, de un departamento a un inquilino tuyo, ¿no? Con quien te une un contrato, en este caso, Edesur, perdón, y el gobierno un contrato de concesión. Entonces lo que vas a hacer, si vos te querés quedar con ese servicio, es rescindir un contrato de concesión. Otra cosa muy distinta es que te quieras quedar con el departamento de tu vecino, y ese es el caso Vicentín, ¿no? Por eso es, si querés, la irregularidad tan manifiesta respecto a aquel caso y la diferencia con este. ¿Y por qué te digo diferencia con este? Porque en realidad lo que vas a encontrar en este contrato histórico tuyo con el inquilino, en este caso del Estado Nacional como concedente con la empresa privada, en este caso Edesur, que es el concesionario, vas a encontrar siempre una cantidad de incumplimientos entre ambos. Porque no te olvides que la Argentina, y acá vamos a poner a varios, te diría a todos los gobiernos, si querés saquemos al de Duhalde, que en realidad no tuvo mucha posibilidad de modificar la regulación, salvo para mal, porque tuvo que especificar todo, pero todos los gobiernos posteriores han ido postergando una cantidad, por ejemplo, aumento de tarifas y demás, y yo hoy lo ponía, han demolido el sistema regulatorio que une, digamos, como decíamos antes, al concedente con el concesionario. Entonces, vas a encontrar todo el tiempo
irregularidades en la prestación y vas a encontrar todo el tiempo incumplimientos mutuos. El primero, vos dices el huevo y la gallina, ¿cuál es? Claro. ¿El Estado que no da tarifas a la empresa o la empresa que deja de invertir porque no tiene flujo? Y bueno, ahí, digamos... El huevo y la gallina. Diego, si me esperás un segundo, tenemos que ir al corte. A mí me gustaría dejarle una pregunta a Alfonso. Viene una etapa complicada desde el punto de vista tarifario, porque la gente no tiene plata, están congeladas hace 1 año y medio y seguramente la oferta en algún momento va a crujir. ¿Hay alguna manera que se te ocurra de por dónde empezar? Si me lo contestás después del corte, vamos y volvemos. Había quedado una pregunta, Alfonso. Tarifas, expropiaciones, posibles expropiaciones, no sé. Esto... Sí, no, la única, antes de hablar de tarifas, una reflexión, ¿no? Porque mencionaba Diego las distintas etapas donde se congelaron tarifas, incluso durante la presidencia de Duhalde, y mencionaba también la discusión contractual que podría estar detrás de la cuestión de Edesur. Romper esos contratos nos ha salido carísimo en la historia. Esos contratos después terminan, porque hay una protección para la inversión extranjera, terminan en el CIADI, que es una especie de juzgado dentro del Banco Mundial. Y Argentina, a nosotros durante el primer año del gobierno de Macri nos tocó pagar buena parte de lo que se venía acumulando en años anteriores. Lo pagamos con quita, con bonos y demás, pero no hay mucha tutía. Entonces es muy fácil para el demagogo que dice, bueno, les regalo las tarifas, pero después varios gobiernos más adelante hay que pagar esa factura, ¿no? Y lo mismo está sucediendo con YPF. YPF primero se argentinizó, como ustedes recuerdan, después se expropió. Argentina pagó 5.000 millones de dólares por la mitad de la compañía, por el 51%. Ese 51% de la compañía hoy vale aproximadamente 1.700 millones de dólares, o sea que ya tiró 3.500 millones de dólares. Y además hay un juicio por la manera en que... hay un fallo ya, ¿no? Todavía no hay fallo, pero hay un juicio que le podría costar al Estado argentino otros 5.000 millones de dólares más por la manera en que expropió, ¿no? Digo, recordemos esto antes de cualquier discusión contractual porque las facturas eventualmente llegan, ¿no? Hablando, bueno, tenés cortes, tenés la tarifa pisada y no tiene la gente plata en el bolsillo y no tenés inversión. ¿Por dónde salís? Y bueno, es un desafío enorme que me lleva a la primera parte de tu programa y a todas esas caritas que aparecieron ahí en la pantalla, que es si hacemos un gran acuerdo a través del Consejo Económico y Social, todo eso se mete en la discusión. Entonces, con un programa económico plurianual que marque más o menos el destino, las pautas hacia dónde vamos, una discusión salarial, las pautas hacia dónde vamos, una discusión salarial, una discusión de precios, ahí también entra la discusión de tarifas. Está bien. Está la foto, mirá, ahí la estás viendo. Si la podés poner acá, así la vemos nosotros también. Ahí está, mirá, esa es la foto del acuerdo, la CGT y los empresarios de AEA. Todos, acá no falta ninguno, ¿eh? Hay algunos que no hablaron, ¿eh? ¿No hablaron? Ni Roca, ni Mañeto. Bueno, pero ni Pagani. Estaban, la señal. Y me dijeron que hubo coincidencias absolutas con la CGT, ¿eh? Y que se vienen reuniendo hace tiempo. Eso es muy bueno. Se vienen reuniendo periódicamente. Eso es muy bueno. Pero bueno, faltábamos ya. Pero lo que digo es, congelar tarifas durante la emergencia es entendible y la verdad que, como bien decís vos, con los hogares, sobre todo los hogares de clase media, que son los que menos alivio financiero han recibido por parte del gobierno, ¿no? Ahora, tampoco puede ser una política de largo plazo no tocar las tarifas para siempre, porque eso no es sostenible y no es creíble. Y sabemos que al final termina costando mal, ¿no? Entonces, de vuelta, en el marco de un plan, estas son las cosas que se pueden discutir. Pancho, déjame hacerle una pregunta sobre, aprovechando que fue presidente del Banco Central, Alfonso, sobre la emisión monetaria. Se emitió ya en los primeros 5 o 6 meses más de 1 billón de pesos. Empieza a moverse un poco ahora la economía después de la flexibilización de la cuarentena y todavía no cerramos un acuerdo con la deuda. ¿Ves un peligro de un fogonazo inflacionario, una hiperinflación? Y en esa situación, en ese contexto, ¿qué esperás para el dólar en la Argentina? Sí, lo que se ha emitido hasta ahora es 1,5 billones, porque vamos a un ritmo, el Banco Central va a un ritmo de más o menos 300.000 millones de pesos por mes que le gira al Tesoro. Hoy el Tesoro recibe más pesos
por la emisión del Banco Central que por la recaudación de impuestos, ¿no? Por supuesto que una vez que la economía empiece a normalizarse, eso se tendría que equilibrar. La pregunta es, ese 1,5 billones de pesos que se emitieron de emergencia para contener el impacto de la cuarentena, no de la pandemia, de la cuarentena, que fue una decisión que después va a haber que analizar si fue correcta o no fue correcta, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa con esos pesos después? Y yo, en estos momentos, mi preocupación viene mucho más por el lado del empleo, por el lado del salario real, por el lado de la actividad económica. Creo que en estos momentos los focos del gobierno tienen que estar en recuperar ese terreno perdido. Y, por supuesto, pensar cómo va a ir absorbiendo esos pesos una vez que la economía se normalice. Si tuvieras un plan, seguramente eso sería uno de los capítulos, ¿no? Esta es una de las tantas razones por las cuales es mejor tener un plan que no tenerlo. Te voy a hacer la última. Sí. ¿Volvés a la política? Yo nunca me fui de la política. Ah, ¿nunca te fuiste? No. ¿Estás militando? Sí, estoy activo. Estoy muy activo con, Juntos por el Cambio y ayudando a que, que nos mantengamos unidos, como se ha logrado hasta ahora, y preparando el terreno para lo que viene. Es muy importante que Argentina tenga una oposición firme, que acompañe en lo que tiene que acompañar, como hizo hasta ahora Juntos por el Cambio con el tema de la deuda. ¿Hay líder? Perdóname, Pancho, que me anoté en la última pregunta. ¿Hay líder en el Juntos por el Cambio? De momento no hay un líder que se destaque de los demás, pero lo más importante, yo creo que el liderazgo hoy es la unidad. Me parece que pocos pensaban... O sea, si yo soy Rodríguez Larreta, festejo con la respuesta. Y si Macri te está escuchando, no debe estar sonriendo. Me parece que no es momento para... Vidal, no sé. No es momento para liderazgos, ¿no? Cuando el kirchnerismo perdió el poder en el 2015, en el 2016 Cristina estuvo ¿cuánto tiempo desaparecida, ¿no? Y Alberto Fernández estaba recorriendo todos los medios cascoteando a la Cristina, ¿no? Vos arrancaste diciendo que Juntos por el Cambio tenía el 41% del electorado, o tuvo el 45% del electorado. ¿Tiene todavía el 45%? Eso no lo sabemos, lo vamos a saber el año que viene en las elecciones. ¿Cómo quedó tu relación con Macri después de tu salida del gobierno? Y la verdad que prácticamente no lo volví a ver. Cada tanto tenía una charla, pero no he volvido a ver. Gracias, Alfonso, muy amable. Gracias. Diego, estás ahí todavía, ¿no? Estoy acá escuchándolo atentamente. Yo te quería preguntar si es que Aníbal Fernández aterriza en el Ministerio de Energía o Secretaría de Energía, veremos, y si es que va, como se está diciendo, si eso puede cambiar algo o no. Bueno, en este conflicto de Sur hay algunos nombres distintos, ¿no? Bien vos decías, bueno, debido ya no tiene injerencia. No, es verdad. Hay mucho, digamos, que está terciando la cámpora dentro de lo que es este conflicto. No te olvides que alguna vez Kicillof ya en el Ministerio de Economía había apuntado, ¿no?, al sector eléctrico como un sector donde había que intervenir. Te voy a contar una perlita muy pequeña antes de contestarte lo de Aníbal Fernández. Y es, ¿por qué los intendentes están activos, ¿no?, en este conflicto de Sur? Y tiene que ver con un tema que se remonta a 2011 y que son los famosos bocas de expendio, las famosas bocas de expendio en realidad, que es como un medidor general que la empresa pone antes del ingreso a un barrio de emergencia, ¿no? Entonces pone un medidor, ya no es un medidor individual, sino que es uno general, y a partir de ahí todo el barrio se cuelga, como quien dice, ¿no? Eso lo pagaba la nación, en un acuerdo entre la nación, la ciudad y la provincia, lo pagaba la ciudad, obviamente en territorio porteño, y la provincia en territorio bonaerense. ¿Qué pasó? Desde 2011 la provincia no paga. Y con María Eugenia Vidal como gobernadora, ¿sabes qué hizo? Le pasó esa deuda a los municipios. Ah, y ahí por eso, está. A los municipios, entre ellos el de Quilmes, con Mayra Mendoza, estuvo muy activa, muy activos contra el Sur. Porque cada una de esas facturas que, como te digo, están en los barrios, en la puerta, por así decirlo, del barrio de emergencia, tiene que ser pagada por los gobiernos municipales. Y claro, imagínate, con la gente en la casa sin trabajar, ese consumo sube. Según cálculos que salieron en algún lugar, no los chequeé realmente en un balance, pero ahí hay una deuda de alrededor de 3.000 millones de dólares.
Y bueno, va a ser una discusión larga. Lo tengo a Eduardo Fidanza y voy a aprovechar para saludarlo. Eduardo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola Pancho, ¿cómo estás? Vamos a estar hablando de política. Capielo, ¿qué pasa en la justicia? Y en la justicia estamos con grandes novedades en el juicio de Lázaro Báez, donde finalmente pudo retomarse el juicio de Lázaro Báez y la Oficina Anticorrupción pidió condenas. Ese juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez. Es este juicio donde lo que se investiga es 60 millones de dólares que salieron de la Argentina como bonos que pasaron por el mundo, terminaron en bancos suizos, en cuentas cuyos beneficiarios finales eran los hijos de Lázaro Báez, retornaron lavados a la Argentina y terminaron depositados en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación. Por ese juicio, la Oficina Anticorrupción pidió que Báez sea condenado a 8 años y 6 meses de prisión, su hijo Martín a 8 años, que Chueco y Pérez Gadín, sus contadores y abogados, a 7 años, Federico Eláscara, el financista, a 6 años, y Leonardo Fariña, el arrepentido, el que contó la maniobra, 3 años de prisión. Los hijos de Báez también están acusados y hay un pedido de penas de 5 y 4 años y medio para los hijos de Báez. Le va a tocar esta semana acusar a la Fiscalía. Es el fiscal Abel Córdoba, ¿sí? Que probablemente pida más que 8 años y medio contra Báez y todo el resto de los imputados. Así que ojo con esta causa. Y la otra novedad en tribunales cortita es que probaron el Zoom para ver si puede reiniciarse el juicio de Cristina y volvió a fallar. Volvió a fallar. No anduvo. Jitsi es el sistema que probaron y no anduvo. No se escuchaba. Eduardo, estas tensiones que hay en el frente de todos, ¿vos las esperabas ya para esta época o se suponía que van a venir más adelante? No, yo creo que de entrada podríamos suponer que en algún momento estas contradicciones iban a ocurrir. Hay dos estilos que son el estilo del presidente y el estilo de la vicepresidenta. El estilo, en la forma ya hay algo del contenido. Objetivamente tienen posiciones en algunos puntos cruciales distintos, en otros convergen. Creo que esto es lo que le está dando esta trayectoria errática al gobierno. Y de alguna manera, en menor nivel, pasa eso en la oposición. Ya estaba planteado de entrada. Los liderazgos en ambas fuerzas no están definidos, de manera que esa trayectoria que realizan es errática, ¿no? Y eso influye, obviamente, en la discusión política. Claro, por supuesto, porque depende de, digamos, en las dos coaliciones hay una combinación de moderados y radicalizados. Entonces, según quién sea el vocero, vas a ver a la oposición más radicalizada o al gobierno más radicalizado. Entonces, importante es que me parece que no hay definición del curso. Y el gobierno, en medio de un conflicto y una situación muy crítica, no termina de definir ese rumbo. Para los observadores, y sobre todo los observadores del exterior, no es muy claro qué es lo que quiere el gobierno. Y eso en este momento es un déficit grave, Pancho. Eduardo, los que saben de peronismo dicen, en algún momento estos liderazgos se dirimen y uno de los dos traiciona. Te quiero dejar esta pregunta para dentro de unos instantes. ¿Puede ser? ¿Puede ser que alguien traicione? ¿Me esperás? Dale, vamos y volvemos.